Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día, en el cual, hermano, estamos como Ministerio de Oración llevando el ayuno y la oración. Cada último jueves del mes, querido hermano, hay preparación para que en este día, hermano, examen de conciencia y que Dios examine nuestra vida espiritual, pidiendo a Dios que fortalezca el área espiritual. Queremos dar la bienvenida a todos aquellos hermanos que a través de los ministerios de oración, que a través de las cadenas de oración se están uniendo en este día al ayuno y oración. Doy la bienvenida a las redes sociales, a todos aquellos hermanos que a través de las radiodifusoras del Evangelio Eterno están llevando ayuno y oración, y a todos aquellos que por medio del canal 63.5 del Evangelio Eterno estamos llevando la cadena mundial de oración, y agradezco al Señor el canal 20.5, doy la bienvenida a este tiempo de ayuno y oración. Todos los ministerios de oración, las cadenas de oración que se llevan alrededor del mundo entero, estamos consagrando este día de ayuno y oración. Y queremos, hermano, que Dios dé gracia, que el ayuno sea una disciplina y que cada día el ayuno esté fortalecido para llevar oraciones, súplicas y buscar cada día la presencia de Dios. Te doy la bienvenida en este día. Quisiéramos, hermano, consagrar este tiempo en el cual vamos a estar llevando el ayuno y la oración. Estamos llevando Sergio Huerta, Yolanda Huerta, del Ministerio de Oración. Estamos llevando en este día, hermano, las peticiones, la cadena mundial de oración, y todos aquellos hermanos que llevan sobres de peticiones, estar orando como Daniel lo hacía, 3 veces al día. Quisiéramos consagrar, hermano, este tiempo de ayuno y oración a la presencia sagrada del Espíritu Santo, y que Él sea el que dirija, hermano, este ministerio de oración. Me voy a poner de rodillas, hermano. Quisiera elevar ese ayuno que estás dedicando a Dios, ese ayuno que está haciendo fortalecer tu vida espiritual, y vamos a poner el cimiento del Evangelio, el cimiento del ministerio de oración, que es la palabra de Dios. En el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 1 y 2, nos muestra los beneficios del ayuno, querido hermano. Uno de los beneficios del ayuno dice: el día 24 del mismo mes se juntaron los hijos de Israel en ayuno, y con sacos y tierra sobre sí, y se había apartado la simiente de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Este ayuno, hermanos, es para convicción de pecados. Ellos elevaron un ayuno, hermano querido, para que Dios limpie la vida espiritual y todo pecado, hermano, sea reconocido, confesado, y con arrepentimiento sincero, el Señor promete restaurar tu vida espiritual. Para eso el ayuno de Nehemías 9, del 1 y 2, es convicción de pecados. Y eso lo estamos llevando en oración, con este ayuno y esta oración, junto con peticiones que tienes en tu corazón y la cadena de oración. Sergio, nos vamos a poner de rodillas y vamos a pedir a Dios que Dios dé gracia, hermano, en este día de ayuno y oración, que Dios fortalezca el área espiritual. Vamos a orar, querido hermano. Si estás en un lugar público y no puedes arrodillarte físicamente, inclina rodillas espirituales, pero cada vez que llevemos una oración al Padre Celestial, tomemos la actitud que Cristo dejó en la oración. Él, puesto de rodillas, buscó al Padre Celestial. Lucas 22:41. Me voy a poner de rodillas, hermano, y vamos a consagrar este tiempo de ayuno y oración a la presencia sagrada del Espíritu Santo, y que Él eleve nuestras súplicas y que toda oración imperfecta sea transformada con la obra del Espíritu Santo. Vamos a arrodillarnos, querido hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Aquí de rodillas humildemente clamamos tu misericordia, clamamos tu perdón y tu compasión. Y te rogamos, amado Jesús, en este momento, que nuestras faltas, que nuestros errores, que nuestros pecados, Señor,
que hemos confesado ante ti, no los traigas a memoria, reconociendo que somos pecadores. Los confesamos, Señor mío, y te rogamos humildemente que no los traigas a memoria, que perdones esa falta, Señor mío, y que no recuerdes más esa ofensa. Rogamos, Señor mío, por el área espiritual y suplicamos, amado Jesús, que la gracia de tu Santo Espíritu transforme el área espiritual y que todo aquello que, Señor, que se ha dejado, Señor mío, lo pongo en tus manos. Te ruego que nos hagas libre del pecado y que la sangre de Cristo limpie nuestra vida espiritual. Bendito Padre, en este día de ayuno y oración, presento a Leonardo, a Elisa, a Carol Mans, a Elena Rosales, a Moisés Mina, a Miguel Fonseca, a Juan Ruiz, a Sebastián Huerta, Ana Castillo, Liliana Rodríguez, Amelia Mora. Padre, pongo la cadena de oración de Guadalupe Tlalel, a Maris Ríos, Monse Rivera, Lluvia Oven, Humberto Hernández, Lucy Bautista, María Hernández, María Rafaela Bustillo, Paz Arias, Eva Emi, Padre, Ana López, Estela Cabrera, Liz Maldana, Lupita Sánchez, José Luis López, Rosa María Valenciano, David Camargo, Antonio Freisa, Levi Calet, Checo Garza. Padre, estos nombres, Saiz M. Gómez, Josefa Tumpat, Tamara Hidalgo, Jorge Paris, Walter Rondi, Mirta Paquita, Felipe Villa, Oscar Rodríguez, Coco Saga, Edwin Coronado. Señor Jesucristo, pongo a Leonardo Jorge, Marina Ramírez, Jessica Medrano, Karen Edith, Rosa Moringo, Beatriz Camino Alban, Ofir Buitrajo, Fon Iván Min Morales. En tus manos deposito los nombres, Señor mío, que han depositado, Señor mío. En tu nombre pido que tú bendigas, Señor mío, esta lista de peticiones. Estamos en ayuno y oración, Padre mío. Fortalece las oraciones que se elevaron en este mes. Y te ruego, Padre, por el hermano que esté en este día ayunando. Fortalece el área espiritual y que nuestras humildes oraciones lleguen ante el Padre Celestial. Te ruego, Padre, por el ministerio del Evangelio Eterno, por los pastores, por el liderazgo, por todos los departamentos de nuestra iglesia. Te ruego, Padre mío, que tú guíes y dirijas tu obra. Dirige a los siervos de Dios que llevan la preciosa palabra. En tus manos deposito este nuevo canal, el canal 20.5. Sigue abriendo puertas de bendición. Sigue bendiciendo el canal 63.5 y bendice el ministerio que se lleva las 24 horas del día a través de ese mensaje poderoso, ese mensaje del Evangelio Eterno. Te doy gracias, Padre, en este momento en los cuales ponemos nuestras necesidades y suplicamos por el ministerio de oración. Gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es grande. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, estamos agradecidos al Señor en este día. Querido hermano, lleva lápiz y papel, abre la palabra de Dios. Y si no puedes hacerlo porque estás en algún lugar público, hermano, medita lo que dice Dios en tu corazón y que esa palabra traiga convicción en este día. Que hagamos del ayuno, hermano, un hábito y una disciplina, porque el Señor demanda que en este tiempo debemos de llevar ayuno y oración. Los beneficios que Dios trae para perdón de pecados. Amén. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes. Como cada mes, hermanos, ya durante 4 años, por la gracia de Dios, nos ha dado la oportunidad de venir y ser ministrados por su santa palabra. Amén. A través de lo que Dios manda del verdadero ayuno, del ayuno bíblico. Amén. Y es por eso, hermanos, que estamos agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad de que a través de los medios de la comunicación Él nos permite traer esta palabra de vida para cada uno de nosotros. Vamos a hablar acerca de lo que es el ayuno, pero para hablar del ayuno debemos de recordar lo que significa el ayuno. El ayuno es una abstinencia total o parcial por un periodo de tiempo. ¿Pero qué quiere decir abstenerse?
Abstenerse quiere decir privarse de algo o no participar de algo. Eso quiere decir la abstinencia. Por lo tanto, el ayuno es apartar un tiempo para abstenernos de hacer, de pensar, de obrar de alguna manera en cosas materiales o cosas del mundo y dedicar ese tiempo en el Espíritu para dedicarlo a Dios. De eso se trata el ayuno. La Biblia registra a través de todo su registro bíblico cómo deben de ser los ayunos, qué duración deben de tener los ayunos, cómo podemos hacer los ayunos, cuántos tipos de ayuno existen. Todo eso, hermano, está contemplado por la palabra de Dios. Obviamente, en un periodo de tiempo corto no alcanza para dar esas explicaciones. Por eso es que le invitamos a que nos sintonice usted y que cada mes, el último jueves del mes, estamos dando esos temas acerca del ayuno. Ahora bien, también debemos de recordar que existe un ayuno secular. El ayuno secular es aquel que generalmente es recomendado por un doctor o por un nutriólogo, y esto es con fines de salud, para preservar o para reparar algún síntoma, algún malestar físico. Amén. Pero también existe el ayuno bíblico, y ahí es donde vamos nosotros a enfatizar de qué es lo que significa el ayuno bíblico. El ayuno bíblico, hermanos, es afligir. Es nuestra alma, es decir, es de causar una tristeza o causar una angustia moral, someterse y dándole lugar para que el Espíritu Santo nos prepare, para que el Espíritu Santo nos fortalezca, para que el Espíritu Santo nos use con su poder, para que el Espíritu Santo traiga convicción de pecados. Es por eso que en el ayuno dejamos de hacer cosas que normalmente hacemos y dedicamos en el Espíritu buscar la presencia de Dios para que sea el mismo Espíritu quien traiga la convicción de pecados, quien traiga también las intenciones que llevemos guardadas en nuestro corazón. Y todo eso, hermanos, las debemos de someter a Dios. Amén. En ese periodo de ayuno y de oración, para que sea el mismo Espíritu Santo quien interceda por nosotros, pero también quien nos hable, que nos traiga una respuesta a nuestra necesidad. Es por ello que en el ayuno, hermano, nosotros ponemos nuestras necesidades personales, nuestras necesidades familiares, nuestras necesidades corporativas, ya sea seculares o sea de la iglesia, y le pedimos al Espíritu Santo que redarguya nuestro corazón, pero también que nos hable. Es por ello que apartamos ese tiempo de abstenernos, no necesariamente de alimentos, sino de abstenernos de hacer cosas seculares y dedicar ese tiempo para tener esa comunión con nuestro Dios. De eso se trata el ayuno. Y es por eso que la Biblia nos muestra, hermanos, que hay diferentes clases de ayuno. O sea, nosotros podemos ayunar y orar un día, pero también podemos ayunar y orar por horas. Y vuelvo a repetir, no necesariamente dejar de comer, no necesariamente dejar de ingerir alimentos, porque la Biblia así lo demanda. Pero sin embargo, debemos de reconocer que hay un motivo por el cual nosotros debemos de ayunar. Y eso es lo que la Biblia nos va a decir. O sea, ¿por qué debemos de ayunar? Bueno, debemos de reconocer que nosotros tenemos una lucha espiritual. Y precisamente es en el Espíritu donde nosotros podemos vencer. El ayuno para eso nos sirve, para retirarnos, para tener esa comunión, para tener ese periodo de tiempo buscando la voluntad de Dios en nuestra vida. La Escritura nos dice aquí en el libro de los Efesios, en el capítulo 6 y el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra milicias espirituales en las regiones celestes. Es decir, la lucha que el cristiano enfrenta es en el terreno espiritual. ¿En contra de qué? De espíritus y de poderes. Por eso la Escritura menciona principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Porque nuestra lucha está en lo espiritual.
Y en el terreno espiritual es donde nosotros vamos a poder vencer. Por ello, el apóstol Pablo nos ministra acerca de que nosotros debemos de tener una armadura espiritual para poder resistir la acechanza del enemigo en el día malo. Él nos recomienda que nos pongamos el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el cinto de la verdad, el escudo de la fe, la palabra de Dios de doble filo, pero también las sandalias del apresto del Evangelio. Esto simboliza, hermanos, una armadura espiritual de una manera externa, pero también nos equipa con una armadura espiritual interna. Y eso lo dice aquí en el versículo número 18 de Efesios 3. Y la Escritura dice, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que la misma palabra de Dios, hermanos, nos da, nos indica de cómo debemos nosotros de estar preparados para vencer en el terreno espiritual. Y el arma que el Señor nos da, aparte de la armadura espiritual, es la oración. Por eso dice que orando en todo tiempo, con poder, con súplica, con toda perseverancia. Así es como nosotros podemos vencer en lo espiritual. Y eso, hermanos, lo aplicamos en el ayuno y la oración. Porque el ayuno y la oración, hermanos, no solamente es ayunar, no solamente es abstenerse, dejar de hacer algo. O si el Espíritu lo lleva a usted para abstenerse del alimento, está correcto, lo puede usted hacer. Pero la oración es un fundamento, es un arma espiritual que Dios nos deja para que nosotros podamos estar ayunando, orando, alabando al Señor y leyendo su Santa Escritura. De eso se trata el ayuno. Amén. El ayuno, hermanos, que el Señor demanda en este tiempo, no es opcional. Debemos de llevar una vida disciplinada, una vida ordenada. Y el Señor demanda, hermano, que en este tiempo debemos de orar, y la oración te va a llevar al ayuno, porque a través de buscar el rostro de Dios, buscando su presencia, el Señor va a poner en tu corazón la convicción del ayuno. El ayuno, hermano, que se menciona cada mes para el canal, hermano, para los ministerios de oración, para la iglesia. Hermano, el Señor prepara el tiempo, hermano, de preparación para que el Espíritu Santo toque el corazón de aquel que anhela, hermano, una vida renovada. Es buscar cada día el poder de Dios para que seamos fortalecidos, hermano, en esa área espiritual, hermano. Para eso el ayuno necesitamos, hermano, abstenernos. ¿De qué nos vamos a abstener? Del pecado, hermano. Hay pecado, hermano, que deben de ser vencidos a través del ayuno y la oración. Sin oración no hacemos nada, hermano. Si nuestra vida perece. La oración es el aliento del alma nacida de nuevo, hermano. Y debemos cada día estar fortalecidos con la oración, pero en este tiempo ayunar y orar. Y que el ayuno sea una disciplina para tu vida espiritual. Así es. Entonces, hermanos, si la misma Biblia nos ha revelado, nos ha mostrado que la lucha que nosotros tenemos es una lucha espiritual, la misma Biblia nos dice que debemos de vencer en el terreno espiritual. Uno de los ejemplos que la Biblia menciona acerca de la lucha espiritual es la que libró nuestro Señor Jesucristo. Él, cuando iniciaba su ministerio terrenal en su humanidad, después de ser bautizado, Él libró una lucha espiritual, y eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a leer lo que dice la Biblia aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 4, versículo 1 y 2. La Escritura dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 2. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. La misma Biblia nos menciona, hermanos, nos dice que después de que fue bautizado, nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. Vamos a ver un comentario de la sierva del Señor, de Elena G. White, para ampliar un poquito este concepto, y se encuentra en el libro de Cristo nuestro Salvador, en la página número 37.
la escritura, la sierva del Señor dice, refiriéndose a este mensaje, después de su bautismo, Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Al ir al desierto, Cristo fue guiado por el Espíritu de Dios. No fue en busca de la tentación, sino del retiro que necesitaba para meditar acerca de su misión y obra, por medio de la oración y del ayuno. Quería fortalecerse en previsión de la senda de aflicción y tormento que le tocaba recorrer, mas Satanás sabía dónde había ido el Salvador y allí fue también para tentarle. Vamos a considerar, hermanos, aquí algunos aspectos de lo que hemos leído en la Biblia y de lo que la mensajera del Señor también amplía este comentario. Primero notemos, hermanos, que después del bautismo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, el Espíritu Santo condujo a nuestro Señor de un lugar a otro. Esto es importante que nosotros lo meditemos y lo analicemos profundamente, porque aquí vemos cómo es el poder del Espíritu Santo quien pone en nuestro corazón el deseo de ayunar. Y el que el Espíritu Santo nos conduzca de un lugar a otro quiere decir que si nosotros estamos en una condición de aflicción, de tristeza o de pecado, Él nos va a conducir para ayunar y orar para que esa misma condición de la que estamos padeciendo sea cambiada. Por eso sigue diciendo, lo condujo al desierto para ser tentado del diablo. Al ir al desierto, Cristo fue guiado por el Espíritu de Dios. Entonces aquí notemos dos cosas, hermanos, que primero, Él fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto, es decir, lo condujo para ayunar, pero después dice que fue guiado por el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo iba delante de nuestro Señor para mostrarle el camino. Entonces el Espíritu Santo lo lleva, pero también lo guía. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. El Espíritu Santo pone en nuestro corazón el deseo de ayunar. Y dentro de nuestro ayuno, el Espíritu Santo nos va a conducir, nos va a guiar y nos va a mostrar el camino. Cuando nosotros hacemos un análisis de nuestro corazón, hermanos, porque muchas veces nosotros ayunamos por alguna situación personal. Y dentro del ayuno, cuando el Espíritu Santo nos conduce y nos guía, nos revela si el motivo del ayuno por el cual nosotros lo estamos haciendo realmente es un motivo que a Dios le va a agradar o es un motivo egoísta. Es por ello que es importante analizar palabra por palabra, pero también la Escritura sigue diciendo, no fue en busca de la tentación, sino del retiro que necesitaba para meditar acerca de su misión y obra. Es decir, Él necesitaba ir a un lugar apartado, lejos de la gente, para meditar en la misión y la obra. Y el ayuno es eso. Por eso decimos que el ayuno es abstenerse, porque nosotros necesitamos un lugar apartado para tener esa comunión entre Dios y nosotros. Nosotros nos debemos de apartar de los afanes del mundo, pero también emocionalmente. Nos debemos de apartar de pensamientos o de preocupaciones. Todas esas preocupaciones las vamos nosotros a poner en el altar de Dios y a través del ayuno Dios nos va a resolver. Y sigue diciendo, y estuvo susceptible a la voz de Dios, es decir, fue fortalecido en el Espíritu. ¿A través de qué? Del ayuno y de la oración. ¿Y por qué dice que fue fortalecido? Dice, en previsión de la senda de aflicción y tormento que le tocaba recorrer. Nuestro Señor Jesucristo sabía que su misión iba a ser una misión en contra de las maldades espirituales del adversario. Y Él se preparó mediante el ayuno y la oración para poder afrontar esa senda de aflicción que le tocaba recorrer. Mas Satanás sabía a dónde había ido el Salvador y fue allí para tentarle. O sea que el adversario conoce, hermanos, cuando nosotros estamos apartando un tiempo en ayuno y en oración, y a él le molesta,
Por eso es que Él pone estorbos en nuestro ayuno. Por eso es de que Él pone cansancio, fatiga en nuestra misma mente para no poder ayunar y orar. Él usa cualquier artimaña, usa las debilidades de cada persona y ahí es donde nos desanima para ayunar. Por eso es de que el pueblo de Dios no tiene un hábito ni como práctica para estar ayunando. ¿Por qué? Porque el adversario se encarga de engañarnos, de poner obstáculos, de poner barreras, de poner estorbos y hace pensar que el ayuno nos va a llevar a una etapa de sueño, una etapa de cansancio, una etapa de hambre porque vamos a dejar de comer, una etapa pesada. Pero nuestro Señor Jesucristo nos pone la muestra porque el mismo diablo sabía que Él iba a estar en ayuno y la oración y mete la tentación. O sea que la tentación, hermanos, es el paso anterior para pecar, porque si usted cae en la tentación, usted va a caer en el pecado. Por eso es de que cuando nosotros ayunamos y oramos debemos de ser conducidos. Ahora sí vamos a poder entender y apreciar más lo que la palabra de Dios dice, que nosotros debemos de ser conducidos, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vencer la tentación que el adversario nos pone. Y una vez vencida esa tentación, el Señor nos va a fortalecer en nuestro espíritu. Es por ello, hermanos, que el ayuno y la oración es una parte importante de nuestra vida. Usted pregúntese, hermano, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo, lo primero que hizo después de haber sido bautizado, es ayunar y orar? Lo hemos leído. Para poder resistir la senda de aflicción y angustia y tormento que iba a enfrentar. Usted y yo, hermanos, tenemos que recorrer una vida día a día. Tenemos preocupaciones, tenemos metas, tenemos afanes, tenemos cosas que vencer en nuestra propia vida, emociones, aflicciones, sentimientos, muchas cosas en lo espiritual y también en lo material. ¿Y cómo las vamos a vencer? A través del ayuno y la oración. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos puso esa muestra. Entonces, así podemos apreciar nosotros cuál es el poder del ayuno y de la oración en nuestra propia vida. Amén. Recordemos, hermanos, que el ayuno trae convicción de pecados. El ayuno, hermano, nos muestra el carácter del pecado. Y nosotros, hermano, cada vez que tú ayunas, hermano, estás buscando el poder de Dios para que te prepare, para que te santifique, hermano, y para que te fortalezca en los momentos de aflicción. Para eso el ayuno, hermano, es para buscar cada día el poder de Dios. Cristo, hermano, fuese a ese monte, a ese desierto, hermano, a pasar una senda dolorosa, porque iba a fortalecer el área espiritual. Y el enemigo conoce, hermano, cuando tú necesitas el poder de Dios a través del ayuno, va a estorbarte, hermano. Por eso hay poca práctica en el ayuno. Por eso no se ayuna, hermano. Porque el enemigo lo estorba, el enemigo lo ha hecho una carga pesada, una carga tediosa. Y lo ha hecho, hermano, tristemente, como si fuera una manda, como si fuera una penitencia, como si fuera un flagelo. El ayuno, hermano, entra al gozo del Espíritu Santo para que el Señor te revele su poder, para que el Señor te prepare y para, hermano, vencer aquellas tribulaciones que estamos pasando, para ser fortalecidos. Porque si Él está con nosotros, hermano, ¿quién, hermano, estará poniéndote estorbo si Dios está contigo? Fortalécete, hermano, en el área espiritual. Como iglesia, hermano, como hijos de Dios, como hogares, como familia, fortalezcámonos en este tiempo en el cual Dios demanda el ayuno y oración. Así es. Y la misma escritura, hermano, nos muestra, o sea, cómo el diablo en su astucia trata de envolver en medio de la tentación a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaba en su humanidad. En el versículo número 3 de aquí de Mateo 4, la escritura también sigue diciendo, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, o sea, notemos esta frase, si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, el mismo adversario quería hacer dudar a nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, que realmente Él dependía del Padre y que era el Hijo de Dios. Por eso Él le dice, si eres, o sea, Él no lo da como asentado, porque veía a Cristo en su humanidad, porque veía que Cristo en esos 40 días y 42 noches que estaba ayunando, Él veía cómo en su humanidad tenía la necesidad de comer y de alimentarse. Por eso es que viene y le mete la tentación y le dice, si eres hijo de Dios. Y cuando nosotros estamos en ayuno y en oración, hermanos, el adversario en nuestra mente nos quiere desanimar y nos dice lo mismo. Si eres hijo de Dios, si eres un cristiano convertido, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué tienes este dolor? ¿Por qué tienes esta necesidad? Dios no te oye. Y un sinnúmero, hermanos, de mentiras que trae a nuestra mente cuando estamos ayunando y orando. Y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y por qué le dice eso? Porque Satanás sabía que Jesús estaba pasando por un periodo de abstinencia. Y fue en ese punto donde metió la tentación. ¿Por medio de qué? Del apetito. Pero él había tenido éxito por medio del apetito cuando hizo caer a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Recordemos que Satanás le metió la tentación a Eva cuando le dijo que por qué no comía del árbol del fruto del bien y del mal. ¿Qué acaso Eva tenía hambre? Si Dios le había dado todo un Edén, todo un huerto para que satisfaciera su hambre física, ella no tenía hambre, sino que la tentación vino por el apetito, pero por el apetito moral, porque le dice que era una fruta codiciable. Y la codicia, hermano, no es para satisfacer el hambre del organismo, sino para satisfacer el hambre o el apetito de la moralidad. Entonces, por eso cayó Adán y Eva, porque satisfacieron su apetito moral. Y en este caso, el adversario quería que nuestro Señor cayera en el apetito. Por eso le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, nuestro Padre resistió lo físico y también resistió lo espiritual. Y veamos el versículo número 4, lo que Cristo le responde a Satanás. Mateo 4:4, mas él respondiendo dijo, hablando nuestro Señor, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el pan, ¿qué es lo que representa el pan? No solamente representa el alimento material, sino representan las exigencias materiales del hombre. O sea, no necesariamente es un pan físico que va a satisfacer nuestro apetito en nuestro organismo. No, se está refiriendo a satisfacer el apetito en nuestra moral por nuestras necesidades materiales del hombre. Por ejemplo, la codicia, por ejemplo, el egoísmo y de diferente tipo de afanes. Es por ello que nosotros debemos de someter en el poder de Dios nuestra conducta y nuestras emociones. Pero Cristo le responde también con un escrito está. O sea, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, hermanos, la palabra de Dios que sale de la boca de Dios es para fortalecernos y para darnos promesas. Pero también se refiere a la necesidad del Espíritu con la palabra de Dios, porque el pan también representa la palabra de Dios. Y vamos a comprobarlo con un versículo aquí en San Juan, capítulo 4, y el versículo 34, donde la Escritura dice, díceles Jesús a quién, a sus discípulos, porque sus discípulos le decían que satisfaciera su necesidad orgánica, porque tenía hambre. Pero Jesucristo le responde de esta manera, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. O sea, nuestro Señor Jesucristo ahí veía cuál era su alimento, cuál era su pan. Y su alimento y su pan es como la de usted y la mía.
satisfacer, hermanos, la voluntad de Dios, del que le envió, y que acabe su obra. Amén. Entonces, ahí, hermanos, en ese terreno espiritual, y tomando el simbolismo de lo que la misma Biblia nos está señalando, nosotros vemos que nosotros debemos de estar sometidos a la voluntad de Dios, porque ese es nuestro alimento espiritual, nuestro alimento que nos va a fortalecer. Es cierto, necesitamos del alimento físico, pero eso no es prioridad. Nosotros comemos físicamente, hermanos, porque nuestro organismo lo demanda y está bien, está correcto. Pero también para eso debemos de tener dominio propio. Pero del alimento que estamos hablando, del alimento que Cristo está hablando, es hacer la voluntad del Padre. Por eso dice, esa es mi comida. Entonces en lo espiritual, hermanos, es donde nos debemos de fortalecer. ¿Y cómo nos vamos a fortalecer? Como lo hizo Cristo. ¿Cómo se fortaleció Cristo en lo espiritual? A través del ayuno y la oración. Entonces aquí con estos pasajes, hermanos, nosotros vemos la importancia de lo que es el ayuno. Todos necesitamos ayunar, todos necesitamos ser fortalecidos en el Espíritu, todos debemos de ser ministrados por el Espíritu Santo, de hacer un análisis en nuestro corazón, hacer un análisis en nuestra mente, en nuestra conciencia, someter nuestras emociones. Y cuando digo eso me estoy refiriendo a nuestro carácter, o sea, dejar de ser menos arrebatados, dejar de ser menos injuriosos, sino que debemos de someternos a la voluntad de Dios porque es el alimento que Dios nos da, porque Cristo así lo menciona. Entonces aquí vemos, hermanos, la importancia de lo que es ayunar. Si usted por alguna necesidad no tiene como práctica, como hábito ayunar, que los mismos textos que estamos leyendo le alimentan a usted y que le hagan hacer un examen en su conciencia para que hagamos del ayuno lo que el ayuno hizo en Cristo, lo preparó para poder afrentar esa senda de aflicción, de tormento que lo llevó hasta la muerte. Pero él tuvo que estar preparado durante esos 3 años y medio. ¿Y cómo lo hizo? A través del ayuno y la oración. Entonces aquí vemos la importancia de lo que es hacer el ayuno un hábito en nuestra vida. Amén. Hacer un hábito, hacer una disciplina, hermano, en llevar el ayuno acompañado de oración y del estudio de su palabra y dando testimonio, hermanos. Este tiempo, hermanos, como iglesia, como pueblo de Dios, Dios demanda que estemos orando, velando, y que en este tiempo, hermano, la oración esté acompañada con ayuno y oración. Aquí vemos, hermano, cómo Cristo recibe el ministerio a través del bautizo, hermano. Ahí nos habla de que nuestra vida, cuando somos bautizados, tenemos que hacer 2 cosas primordiales. Es que el Espíritu Santo nos conduzca a la oración y nos conduzca al ayuno. ¿Para qué? Para fortalecernos, para buscar el poder de Dios, hermano, para entrar al gozo del Espíritu Santo, al ser fortalecida el área espiritual. Tenemos que pedir, hermano, el área espiritual, las avenidas del alma. Tenemos que orar, hermano, por nuestra vida espiritual, hermano. ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Con qué lenguaje hablamos? Hay veces que decimos, es que mi forma es así. Cambiar, hermano, transformar esa vida, que tu lenguaje, que tus palabras, que lo que oyes, que lo que ves, hermano. Estar, hermanos, santificados cada día en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Para el ayuno, hermano, es llevar el área espiritual, es fortalecernos cada día en el poder de su nombre. Es para que ese ayuno, hermano, estemos cada día dejando esa área carnal, esa área, hermano, carnal de uno, humana, y pedir que Dios bendiga con el área espiritual. Nosotros, hermanos, somos nacidos de nuevo en el Espíritu, y el Espíritu tiene que estar fortalecido con la obra del Espíritu Santo, transformar ese viejo hombre, esa hechura nueva, hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, nuevos somos. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Hermano, tenemos que fortalecernos a través del hábito
del ayuno y hacer una disciplina en nuestra vida espiritual, llevando para este tiempo ayuno y oración. Estamos este día, el Ministerio de Oración, proyectando nombres, peticiones, llevando la cadena de oración, llevando la iglesia, llevando el liderazgo, llevando la membresía en oración para que Dios dé gracia, hermano, en ese ayuno, fortalecer, que el Señor despierte la iglesia, porque la iglesia duerme, hermanos. Fortalece el área espiritual, el ayuno y la oración. Por eso este día, querido hermano, estamos llevando la cadena mundial de oración a través de tu ayuno, a través de mi ayuno. Así es, entonces hermanos, estamos considerando lo que la misma palabra de Dios nos revela acerca de la importancia del ayuno. Hemos definido cuál es el ayuno bíblico. Hemos visto el ejemplo supremo de cómo nuestro Señor Jesucristo en su humanidad oró y ayunó antes de emprender su ministerio terrenal. Pero durante su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo también enseñó acerca del ayuno. ¿Por qué? Porque ya lo había experimentado y dio enseñanzas para hacer un ayuno que debe de ser aprobado por Dios y no para cumplir un ritual religioso que, por cierto, muchas veces Él rechazó. A través de la Biblia, generalmente de los ayunos que se mencionan en el Antiguo Testamento, ahorita no da tiempo verlos, pero nada más debemos de mencionar que hay muchos ayunos que fueron mal interpretados. Hay muchos ayunos, hermanos, que en lugar de buscar la presencia de Dios para tener esa comunión con nuestro Hacedor, con nuestro Dios, ellos lo hicieron una carga. Los judíos lo hicieron una carga. Y ese ayuno lo presentaban ellos de una manera religiosa, como parte de su ceremonial, para cumplir precisamente con un ritual. Entonces ahí se perdía la espiritualidad del ayuno. Y hoy en día sucede lo mismo. Por eso es importante entender lo que significa el verdadero ayuno bíblico. Y nuestro Señor Jesucristo lo enseñó. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 58, el versículo 4, nuestro Señor reprende la manera en que estaban haciendo un ayuno. La Escritura lo dice, Isaías 58, 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, y es palabra del Señor, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Y y de qué manera es que nosotros hacemos un ayuno incorrecto? Cuando usted hace un ayuno incorrecto es cuando no es guiado por el Espíritu Santo. Es cuando no es conducido por el Espíritu Santo. Es cuando usted no tiene un deseo en su propia vida de hacer un ayuno. Muchas veces caemos en estos errores, hermanos, porque hay ayunos que son impuestos. Hay ayunos que nosotros participamos por cumplir con un rito religioso, por cumplir con un grupo de oración o por cumplir con un llamamiento que nos hicieron para ayunar, tal vez de emergencia, pero no porque el Espíritu del Señor nos conduzca. Por eso dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un ayuno verdadero y hay un ayuno falso. ¿Y cuál es el ayuno verdadero? El que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el ayuno falso? El que está reprendiendo el Señor. Dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis. Cuando usted está ayunando y el ayuno no es conducido por el Espíritu Santo, dentro de su mismo ayuno, hermano, usted tiene pensamientos, tiene deseos que son incorrectos y que ofenden a Dios. Entonces usted no puede decir estoy ayunando cuando está peleando con su hermano. Usted no puede decir estoy ayunando cuando tiene pensamientos de maldad en su mente. Ese ayuno es el que reprende nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, para contiendas estás ayunando. Entonces, este es un ayuno que el Señor reprende. Su ayuno, el que acabamos de mencionar, era inaceptable por Dios. ¿Por qué? Porque lo hacían por cumplir con un ritual, como parte de su ritual, y no tenía nada de espiritual, eran formas muertas.
Muchas veces, hermanos, usted puede decir, yo he ayunado y he orado y no veo resultado en mi vida. Con lo que la palabra de Dios nos ha ministrado está la respuesta. El Señor, el Espíritu Santo lo ha guiado para ayunar. Usted se ha abstenido por un periodo de tiempo para estar orando, suplicando, clamando, rogando a Dios por su necesidad. El Espíritu Santo ha hecho que usted haga un análisis en su corazón, que cambie sus emociones, su carácter, su conducta. Si es eso, usted está en lo correcto. Pero si dentro de su ayuno está usted criticando, está usted con malos pensamientos, ese ayuno no es dirigido por el Espíritu Santo. Por ello, Jesús les enseña cómo hacerlo de una manera correcta a sus discípulos, pero también cómo no hacerlo, como lo hemos leído. Ahora bien, cuando ministra a sus discípulos en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo habla también acerca del ayuno. Y eso está aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 6 y el versículo número 16. Esto es como parte del Sermón del Monte. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, analicemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. El versículo empieza, cuando ayunéis. El Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos. Y con estas palabras, hermanos, Jesús asume de que sus discípulos iban a ayunar. Entonces, Jesús enseña a sus discípulos que iban a ayunar y primeramente les dice cómo no deben de ayunar. Dice que no sean fingidos, eso quiere decir austeros, que no finjan, como quién, como los hipócritas. ¿Y quiénes son los hipócritas? Los que tienen doble carácter, los que dicen una cosa y hacen otra. Dice, porque ellos denudan sus rostros, ellos aparentan piedad, aparentan humildad para mostrar a los hombres que están ayudando. A los hombres se engañarán, pero al que no engañan es a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué? Porque denudan su rostro, cambian su rostro, es decir, fijan piedad y humillación cuando no la hay. Por eso Jesús les dice después cómo ayunar. En el versículo 17 y 18 de aquí de San Mateo 6, les dice cómo deben de ayunar. La Escritura dice, mas tú, cuando ayunéis, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, primero, resumiendo estos 3 versículos que hemos leído, primero Él asume, les dice a sus discípulos que iban a ayunar, punto número 1. Luego les dice que no sean austeros, que no sean hipócritas, que no muestren de una manera externa que están ayunando. El ayuno, hermanos, es personal, es una cosa íntima, es una cosa privada entre Dios y usted, a menos de que sea una convocatoria como la que tenemos hoy, que a través de los medios de comunicación, con un mes de anticipación, convocamos para prepararnos, para pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos conduzca. Por eso Jesucristo les está dando las mismas indicaciones a los discípulos. Y después les dice cómo sí deben de ayunar. Dice, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunan. Entonces, nosotros cuando ayunamos y oramos, hermano, no debemos de poner un rostro, una cara de aflicción, una cara de tristeza. No debemos de dejarnos embargar por el tiempo de abstinencia, ya sea de alimentos o de hacer cosas, para afligirnos y para mostrar a los demás que estamos ayunando. Nuestro Señor Jesucristo no enseña eso. Dice, lava tu rostro. Es por ello, hermanos, que siguiendo nosotros estos pasajes bíblicos nos damos cuenta de que el ayuno es aprobado por Dios, de que el ayuno es conducido por el Espíritu Santo, de cómo no debemos de ayudar por lo que hemos leído, pero también nos dice
cómo debemos de ayunar. Y veamos un pasaje de la mensajera del Señor aquí en el discurso maestro de Jesucristo acerca de lo que hemos estado leyendo. Vamos a leer lo que la mensajera del Señor nos dice en su comentario. El ayuno que la palabra de Dios ordena es algo más que una formalidad. No consiste meramente en rechazar el alimento, vestirse de cilicio o de echarse ceniza sobre la cabeza. El que ayuna verdaderamente entristecido por el pecado no buscará la oportunidad de exhibirse. El propósito del ayuno que Dios nos manda observar no es afligir el cuerpo a causa de los pecados del alma, sino ayudarnos a percibir el carácter grave del pecado, a humillar el corazón ante Dios y a recibir de su gracia perdonadora. Entonces, hermanos, por lo que hemos leído, por los pasajes de Mateo 6 que también hemos leído, la misma Biblia nos da aquí principios y nos dice que el ayuno no es una formalidad religiosa, no es inducido ni forzado, que no es necesariamente de abstenerse el alimento. O sea, ahí vemos el ejemplo bíblico de Daniel 10:3, que él ayunó y él ingería alimentos saludables. A eso se está refiriendo. O sea, no consiste meramente en rechazar el alimento. La abstención es abstenerse de pecar, abstenerse de tener pensamientos pecaminosos o cualquier obra de maldad. Y sigue diciendo, también es mostrar que estamos en el ayuno, dice, no consiste meramente en rechazar el alimento, vestirse de cilicio, de echarse ceniza sobre la cabeza. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos tenían por costumbre ponerse un saco de cilicio, que generalmente era de piel de camello, y se ponían ceniza sobre la cabeza para que de una manera externa los demás vieran que estaba ayunando. Por eso rechaza que no debemos de hacer esas formas externas. El que ayuna verdaderamente entristecido por el pecado no buscará la oportunidad de exhibirse. El propósito del ayuno que Dios nos manda observar no es afligir el cuerpo a causa de los pecados del alma, sino ayudarnos a percibir el carácter grave del pecado, a humillar nuestro corazón delante de Dios y a recibir de su gracia perdonadora. Entonces, hermanos, con lo que hemos leído, con lo que la palabra de Dios nos ha ministrado, nuestro propósito, hermanos, es de que el Señor, que el Espíritu Santo ponga en su corazón, ponga en su mente, hacer del ayuno un hábito. Recordemos, y por favor, hermanos, lea usted este pasaje, Mateo 4, del versículo 1 en adelante. También lo encuentra en Lucas 4, del capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Y ahí vemos de cómo el Espíritu Santo lleva a nuestro Señor Jesucristo a ayunar y orar. Y la pregunta es esa. Si nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad, antes de emprender su ministerio terrenal, necesitó ser fortalecido del ayuno y la oración por la cena de angustia, de tormento que iba a atravesar, usted y yo, hermanos, cuánta necesidad tenemos de ayunar. Entonces, hermanos, que la palabra de Dios nos ministre, y no quisiéramos terminar, hermanos, sin hacer una oración para consagrar lo que hemos leído. Amén. Y que la misma palabra de Dios sea quien redarguya nuestro espíritu y ponga el deseo por ayunar y orar, porque el Espíritu Santo, hermanos, nos guía para ayunar, pero nosotros tenemos que atender el llamado del Espíritu Santo para ayunar. Amén. O sea, que el Espíritu Santo nos llama, pero nosotros tenemos que estar dispuestos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo de oración y ayuno. Suplicamos humildemente que toda petición, que las cadenas de oración, que todo aquello que se ha elevado en este día, Padre mío, peticiones, Señor, que tienen mis hermanos en el ayuno y la oración, que tu Santo Espíritu fortalezca el área espiritual y que tú des gracias, Señor, en esa oración que han elevado. Pongo tu iglesia, Padre mío, pongo el liderazgo, pongo esa obra misionera que tú has encomendado a todos y te ruego humildemente por los hogares, por las familias. Te pido por la lista de peticiones, Señor mío,
que está en esta cadena de oración. Señor, te suplico por cada nombre que está aquí, que tu mano divina, Señor, los guarde, los proteja, y tú da gracia en salvarlos y en ayudarlos. Todos estos favores en los méritos de Cristo los suplico. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, que Dios bendiga abundantemente tu vida espiritual, tu ayuno y oración. Amén.